Bienvenida a Full Experience Podcast, mi amiga personal Laura Galizzi, que nos acompaña desde España. Amiga, ¿cómo estás y dónde te encuentras específicamente en este momento? Hola, amiguito, qué lindo este momento. Esperado, llevamos mucho tiempo programándolo y por cosas de la vida no se venía dando y la verdad que estar aquí hoy me hace muy feliz, me hace feliz saberte y sembrar también, seguir sembrando contigo camino. Estoy en este momento en provincia de Barcelona y en una ciudad muy pequeñita, en un pueblito de montaña que alejado que se llama Seba. Y bueno, y aquí vivo. Qué lindo. Quiero hacer una introducción sobre tu vida. Vos de profesión sos médica gastroenteróloga y medicina interna. Ahí está, ese es completo. Muy bien. Eh, Sos de Paraná, Entre Ríos. Nos conocimos en Santa Fe, a pesar de vivir en Paraná, en un bar a la noche, un bar de musiquita electrónica. Y el otro día nos invitaste a tu quinta donde sucedió esta hermosa amistad y donde nos bancaste previo a nuestro viaje. De hecho, te nombro en casi todos los podcasts, amiga Laura, de que fuiste nuestra base ahí antes del viaje y el lugar, el ritual donde se concentró toda esta energía. Así que agradecerte públicamente, decirte que te admiro, por eso te invito también para que nos cuentes de tu viaje, tu procesos cronológicos y evolución a través del tiempo. Y bueno, podemos arrancar con ¿por qué estudiar medicina? ¿Por qué Laura Galici se metió en esa carrera que es tan difícil? Wow, bueno, medicina, la verdad que para mí ha sido como una admiración, o sea, nace de la admiración que le tenía a mi padre. O sea, mi papá era médico, falleció ya hace muchos años y era médico y para mí, cuando tenía 7, 8, 9 años, no sé, por esa edad, era como, papi, dame libros de anatomía que quiero empezar a estudiar porque quiero ser como tú, de alguna manera, ¿no? Y él nos llevaba, así cuando éramos una familia numerosa, y nos llevaba a los distintos pueblos, porque hacía medicina ahí un poco de pueblo, no solamente en la ciudad grande que es Paraná, ¿no? Sino también en los pueblitos del interior de Entre Ríos, y eso para mí lo llevaba como muy adentro, y saber que los pacientes no le regalaban cerdo, comida, no sé, ¿sabes? Como que en manera de gratitud en el campo, ¿no? En el interior de Entre Ríos, que Entre Ríos es una provincia de Argentina que, bueno, económicamente no es de las más ricas, claramente, ¿no? Eh, entonces, ver esa admiración por parte de los pacientes y esa gratitud a mí me llenaba de orgullo y quería ser en un futuro, ¿no? Como él, ¿no? Qué sorprendente que tan pequeña hayas empezado a tener el interés por los libros también. Yo aprendí a leer a los 23 años más o menos. Un poco. Este, Sí, sí, sí. ¿Tu Tal cual. padre tiene vos tenés la misma especialidad que tenía tu padre? Sí, 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 mi papá era gastroenterólogo, hizo gastroenterología, fue uno de los pioneros en llevar la endoscopía, que es uno de los métodos diagnósticos actualmente utilizados en este tipo de especialidad, fue uno de los primeros en llevar como esa tecnología a Paraná y al resto de la provincia, ¿no? Y nada, se lo reconoce como ese pionero y como ese médico, ese profesional que ha sido, que evidentemente ha dejado una marca para mí, una huella en esa ciudad y para mí es un orgullo, o sea, de ni hablar. Un saludo para el gran Galicia. Este, Saludos. digo que es duro porque tengo varios amigos médicos y algunos los conocí mientras estaban transitando la residencia. El nivel de estrés estratosférico que le vi a esas personas fue increíble, así que tienen toda mi admiración y casi Sí. todas las personas admiramos a los médicos. Son como Bueno, la ángeles verdad guardianes. no sé si ángeles guardianes, pero sí que es una especialidad, por lo menos en Argentina, que se la vive de una manera muy ahí como de pie de batalla, ¿sabes? Al final creo que hay mucha carencia a nivel de salud, si lo comparo con lo que es España, ¿no?
Eh, Tengo como, hay como dos sanitarios, ¿no? Como para comparar, ¿no? Lo que es un primer mundo y lo que es un tercer mundo, ¿no? Ujú, Y realmente que Argentina es ver mucho de patologías muy avanzadas en personas que por una cosa u otra se dejan estar y se hace mucha humanidad en la carrera y el médico al final termina siendo una persona muy, para mí, muy de vocación, muy completa y tienes que tener mucha alma, ¿no? Para afrontar todas esas situaciones y el contraste con este lado del mundo es como hay una moneda atrás, ¿sabes? Y el médico tiene un prestigio y cobra un cierto sueldo y un cierto estatus, ¿no? Y se le habla así, es como hablar con Dios a veces y es como bastante crudo ese contraste entre un país y otro, ¿no? O sea, estamos hablando de dos países que no son muy lejanos tampoco, ¿no? O sea, recordemos la historia y recordemos ujú. de dónde venimos. Somos Pero bueno. hijos de inmigrantes europeos, Hijo, probablemente. hijo, hijo de inmigrante total. Sí, sí, Así. definitivamente. Y se siente bastante, ¿no? Cuando estás aquí es como ser argentino no es lo mismo que ser colombiano, venezolano, bueno, con todo el respeto, ¿no? Que todo el mundo se merece al final, ¿no? Pero la visión que tienen ellos es totalmente diferente. Pero para bien. Ah, no, no, sí. Bueno, qué sé yo, pero sí, de alguna manera sí, es como, es más cercano al argentino, es como Ah, ok. más culturalmente, ¿no? Bien, sí, sí. Se entiende más. Y bueno, muy bueno lo que decís porque no todas las personas lo han escuchado de la boca propia de un médico. Está interesante ver esas perspectivas también. Ya, ya, Y ya. Y tal. nosotros estábamos en la quinta, en tu quinta, en tu hermosa quinta, lugar llamado El Templo también. Nos fuimos y ¿qué pasa contigo ahí? Porque vos querías viajar, pero todavía no habías hecho un viaje de ese estilo. Querías ir rumbo norte, si mal no me acuerdo, y hacer un viaje largo. ¿Qué sucede después que nos vamos nosotros con vos y ese proceso de emigrar o de simplemente tener aventuras en otros sitios? Bueno, la verdad que para mí fue, yo creo que es un momento vital que nos une a todos, ¿no? Donde sincrónicamente el universo se pone de acuerdo para darte aquellos espejos y aquellos seres, ¿no? Que te propulsan a algo más, ¿no? Para mí, ese momento de mi vida era un momento de mi vida muy clave en el que estaba en quiebre en cuanto a mi profesión, en cuanto a mi manera de vivir, en cuanto a mi manera de accionar, ¿no? En cuanto a mi manera de habitar. Y, y tenía el deseo profundo, siempre, creo que lo recuerdo como cuando era niña, ¿no? De decir, tengo una bicicleta, ahora me voy a ir por el mundo, ¿no? O sea, para mí viajar y irme del hogar era algo como una aventura, ¿no? Como una aventura súper bonita, ¿no? Y siempre la quise hacer, pero por una cuestión u otra de cumplir muchas veces, ¿no? Con ciertos mandatos sociales, era como, bueno, termino medicina, termino la especialidad, termino la otra especialidad y nunca terminaba, ¿sabes? Como que al final se van sumando cosas y nunca se termina de llegar a las expectativas sociales, nunca lo haremos, definitivamente, eso es Mm, lo que he aprendido, ¿no? Entonces, en ese momento vital donde entiendo que ya no tengo que cumplir expectativas, sino que vivir lo que quiero vivir y cómo quiero hacer medicina, sobre todo era esa búsqueda profunda de cómo querer hacer medicina, cómo querer trabajar, cómo querer abordar lo que dije inicialmente, que es esa vocación, ¿no? Que tiene el médico. Decido como despejar factores que tapan esto, ¿no? Entonces decido como hacer un viaje, ¿no? Un viaje por Sudamérica. En ese contexto caen a mi vida, ¿no? Unos personajes en ese sentido que iban en búsqueda de esa misma aventura, y ahí llegan ustedes, ¿no? Como a mi vida y como a ese momento vital
sumamente hermoso para despertarme, para abrirme, para mostrarme un camino que para mí era impensado o me daba mucho miedo o decía, no, ¿quién hace esto, no? O sea, ¿quién deja todo y se larga? Y de pronto me encuentro con 5 personajes, ¿me entendés? Que van a hacer exactamente lo mismo. Y para mí fue una bendición enorme, ¿no? O sea, venía de una ruptura de una pareja, venía de mucha transformación en poco tiempo y encontrarme con ustedes fue como, wow, sí es posible, ¿no? O sea, y qué sincrónico y que llega en este momento vital y todo para mí, todo esto para nosotros y al final poder convivir y poder estar juntos esos 4, 5, 6, no sé cuántos meses fueron, o sea, entrando más y menos en detalle, fueron algunos meses largos en casa, fue hermoso. Fue el presagio de lo que vendría después, o sea, y no podía ser mejor, ¿no? O sea, para mí fue Impresionante clave, fue... eso, la causalidad de que vos estabas pensando que faltaba un empujoncito y justo caen estos personajes que ya tenían Sí, ese trecho por lo menos que era uf. decidido, todavía no habíamos salido, pero ya teníamos lo más importante que era la decisión y la organización, estamos a punto de despegar. Eh, Sí, sí, me de hecho el acuerdo viaje se que retrasó porque era diciembre y al final de se fue prolongando, 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 qué pero bueno, paciencia, ¿verdad? Te dijimos, ¿podemos estar acá un fin de? Sí, no hay drama. Un fin de una semana, 2 semanas, un mes, no sé cuánto estuvimos en total, pero fue mucho tiempo. Ay, te mucho tiempo, agradecemos mucho con el tiempo. corazón, amigo. Ese lugar Muy encima, bonito, nada, qué para todos. hermoso. Cuántos árboles, el pastito verde, hacíamos deporte, mates, meditaciones. Eh, li- Hermoso. literalmente Rituales, literalmente que nos música. sirvió muchísimo, nos empoderó como para dar ese paso que si bien lo estábamos por dar, hacía falta ahí tener un, no sé cómo es, como Sí, pilar espiritual totalmente, también. totalmente. Y Para bueno, y de todos, ¿eh? ahí Para ustedes que lo iniciaron y para mí que lo inicié más tarde, pero definitivamente para todos. A todos nos transformó. Yo creo que ese momento vital en ese punto de encuentro nos transformó a cada uno, ¿no? Los que se quedaron, los que fueron, todos, 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 todos. hay un antes y un después de ese momento Sí, bisagra, sí. ¿Y de sí, ahí a sí, dónde muy vas bonito. entonces? ¿Te decidiste, empoderas un poco a través de la inspiración de estos Ahí, sujetos? ahí decido por arte de magia dejar mis trabajos, dejar eh, todo lo que había construido hasta ese momento, que era una casa, un coche, bueno, lo que todo se espera, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que está socialmente estipulado, por decir así, ¿no? Y decido meter todo en una mochila y salir sin límite de tiempo, pero con un recorrido más o menos visualizado por lo que mis amigos que llevaban un año conociendo me habían dicho y que tenía que ver con ir por el sur de Bolivia, recorrer todo Bolivia, eh, ¿no? Salir por Perú, Ecuador, llegar a Colombia y de ahí hasta ahí tenía yo en mi diagrama, ¿no? O sea, mental, ¿no? También con mucho miedo, porque para mí en ese contexto yo pienso que tenía 15 días de vacaciones en el año, o sea, yo no sabía lo que era estar sin trabajar, o sea, yo había salido de la universidad a trabajar, mi padre había fallecido, tenía que trabajar muy pronto y para poder sostenerme, ¿no? Y así había sido mi vida, ¿no? Trabajar, 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 trabajar. Y decía, no, yo creo que yo que voy a hacer 3 meses sin trabajar. Era como impensado, ¿no? Pero bueno, tirándome a la aventura, que va, cuando iba ya el primer mes ya sabía que no iba a volver. ¿En serio? ¿Sí? ¿Ya estabas No, no, decidida? no, un poco más. Ponte a los 6 meses, ya sabía que que no iba a volver. ¿Vos Sí. arrancaste sola o tenías compañía? Yo arranqué en realidad con una parejita de chicos que eran de Santa Fe también. Y que me acompañaron como el primer mes de viaje, ¿no? Era como, venga, va por Bolivia, ¿no? Un poquito por Perú, y hasta ahí llegaron, ¿no? Hicimos el Machu Picchu juntos, hicimos un recorrido súper bonito del Machu Picchu por el Choquequirao y haciendo toda una caminata y una travesía de 7 días hasta el Machu Picchu caminando, o sea, literal, atravesando toda la cordillera de los Andes.
llegando a 4.200 metros de altura, es una locura, en zapatos de tenis, o sea, yo ignorante total de la montaña y de todo, o sea, hoy impensado, pero en ese momento era como más, más chica, no sé, no tenía ni idea, No y me teníamos mandaba, pero conocimiento de no montaña teníamos ni ninguno. idea. Yo tengo fotos ahí muy graciosas con Maxi vestidos a 4.000 metros cerca del Choquequirá o en Huaraz, con un pantalón de gimnasia y una zapatilla también, Claro, así nomás. y yo, Pero bueno, yo con un pantalón hippie que me había hecho una amiga, boludo, cualquier cosa, bueno, en fin. No pasa nada. Se hace igual. ¿cuál fue el primer lugar que viste que te impactó muchísimo? Porque, por ejemplo, si bien me gustaron mucho acá los lugares que iba conociendo por Argentina, Tilcara y demás, yo ya lo conocía de antes y Mm, mi primer flash fue en la Isla del Sol, me acuerdo, en Bolivia. Que dije, mm. ¿what? ¿Qué es esta isla Wala, acá al lado wala, del wala, wala. lago más alto del mundo? Mm. Sí, la Isla del Sur fue muy mágico. Yo creo que hubo o sea, infinitos lugares mágicos, ¿no? Sí, sí. Pero a mí personalmente lo que no podría borrarme de la cabeza serían esos 7 días de caminata por esa travesía en la mitad de los Andes, Uh, viendo unos paisajes y una cordillera una montaña con imponencia y con una altura y con una locura. Es que a mí me gusta mucho la montaña y la verdad que disfruté mucho, 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 mucho Perú. O sea, me pareció una locura. eh, en el inicio del viaje, ¿no? Me preguntaste en el inicio, después tenemos mucho más recorrido, sí, sí, pero vamos ahí cronológicamente, más o menos. cronológicamente creo que cuando llegué ahí fue como, wow, ya está, me puedo, de hecho, creo que hubo un quiebre, fue bueno, vamos, seguimos andando, pero yo decía, "Ay, qué lindo, ¿no? Ya me puedo morir tranquila, boludo, con lo que vi. Pero que ¿Vos va, después hiciste, seguí puede ser descubriendo muchos lugares. que ese recorrido que hiciste hasta el Machu Picchu es el famoso Camino del Inca? ¿Te mandaste ese? Hombre, no sé, hay muchos caminos del Inca, yo salí Ah, de no, es verdad. Cachoras, Todos los hay caminos muchos eran de los caminos, incas. Si ellos se todos morían ahí. claro, boludo. Yo salí de Cachora y alquilamos ¿cómo se llamaba? Un arriero, ¿no? Que llevaba las mochilas, ¿no? Y éramos los tres con el arriero, ¿no? Cuatro en total. Y el arriero iba a su puta bola, no era guía. Claro. Él decía, yo voy, y ustedes, si me siguen, y si no, yo los espero en el camping. Era un hijo de puta. Y yo era yo era la más grande ahí, porque mis amigos, digamos, tenían, no sé, 20 años, 20 y poco años, y yo tenía 30 y pocos, pero era más grande, ¿sabes? Como, y un día lo agarré al arriero y le digo, mirá, tío, o sea, tú, o sea, no nos puedes dejar acá en el medio de la nada, sin comida, sin ropa, sin carpa, le digo, o sea, no, o sea, sin mochila, no, o sea, o vas atrás nuestro o no vas, le digo, porque, bueno, no, me pegó una enojada y al final tuve una historia con el arriero que se había enamorado de mí y no sé qué. Oh my gosh. En todo ese contexto que yo le había puesto como, ¿sabes? Como los límites, diciéndole, hermano, ¿dónde va? Pero bueno, Pero, fue gracioso. pero Pero eso bueno, te los iba a decir, paisajes, ¿fue gracioso o por ahí te inhibía al punto de que te tiroteaba físicamente medio, o no, sea, mucho no, acercamiento? No, no, respetuoso. Ah, no, bien, no, eso no, es bueno. sí, imposible, imposible, imposible. Sí, no, Mm. bien, todo tranquilo. No, y los lugares que íbamos, es que, claro, es que ese camino es que es atravesar toda la cordillera y es increíble, directo al Machu Picchu, ¿no? A las termas de Santa Marta y de Oh, ahí subir al otro las, día al Machu Picchu y fue las termas. las termas de aguas calientes. Santa Marta es en Colombia, amiga. ¿O no? Santa Marta no es... No, pero hay un Santa Marta ahí Hay un... Ah, puede sí, en ser. Perú. O Santa María o algo así, no sé, que está ahí Santa Teresa creo que es, porque ahí empezamos a o caminar Santa nosotros con Teresa. Maxi. Una de las tantas santas Una de que las hay. santas ahí. Pero y las de más cercanas a Machu Picchu son las de Aguascalientes, la ciudad ahí, No, sí, pequeñita. Aguascalientes está en el pie de Machu Picchu. Claro. Ahí ese subimos, quedamos esa noche ahí y al otro día subimos
a Machu Picchu, hicimos todo Machu Picchu y bajamos ya directamente otra vez a Santa Marta, me suena, pero no sé si Santa Marta es verdad. Creo que es Santa Teresa. Santa Teresa, Santa María, yo qué sé. Sí, Una ahí. Santa de la Pinta y la no sé qué. Che, y ahí en el Machu, ¿pudiste ir al Huayna Picchu vos? No, no lo hice, amigo. No lo Nosotros hice. tampoco, no había más reserva por no sé cuántos años cuando fuimos nosotros. Creo que, Exacto. De hecho, hoy en día, creo que hace poco vi una noticia que lo habían cerrado en Machu Picchu. O ay, sea, por intereses y por historias, bueno, que ya directamente lo habían cerrado. Tuve hace poco una paciente en una consulta que me decía que había ido y que ahora iba por colores y por sectores y que tenías que mover no sé por qué. ay, perdió la misticidad. Terrible. Y sí, siempre comento lo mismo sobre el Machu Picchu y el Choquequirao. Para mí, si bien ambos lugares son fantásticos, en el Choquequirao noté la mística inca de verdad. No sé, no había alguien pintando las piedritas, acomodando las cosas. Ahí todavía mantiene una esencia originaria bastante Total, total. natural. Definitivamente, para mí el Choquicrao está virgen, ¿no? Y es un lugar que se siente la energía todavía. El Machu Picchu es imponente porque no hay que descartar que no es algo Ah, sí, hay que ir. imponente y es algo realmente claro, es algo para ver. O sea, que para mí ha sido una pasada y hoy todavía lo recomiendo. O sea, Machu Picchu es algo para ir a ver. Pero sí que es un Disney World al final, se convirtió en una historia ahí de gente que va y viene, que bueno, somos muchos y cada vez tenemos más acceso a todo, entonces al final, no sé cómo se mide esto, ¿no? Pero eh, se pierde un poco la energía con tanto ingreso de personas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Estoy de acuerdo. Se ha vuelto ultra Mm, mega archi comercial. De todos mm. modos, vayan. Si estás viendo esto, tenés que ir. Sí, sí, definitivamente. De ahí Perú, aventuras, montañas, pasás de Ecuador, supongo que más o menos lo mismo, muchas aventuras. Y tengo entendido que tiraste el ancla en Colombia, recién es que permanecés varios meses. Sí, sí, la verdad que fui viviendo los meses que te dan de visado en cada país, o sea, un poco menos en Bolivia y en Perú. En Ecuador sí me quedé los 3 meses y ya de ahí como me tenía que ir, ¿no? Había estado en una comunidad muy bonita en un sitio increíble que se llama Vilcabamba, totalmente recomendable. Es la eterna primavera y es una montaña ahí, una ciudad en la montaña en medio de la nada. Es hermoso con el río que tiene un montón de propiedades y yo qué sé, el río de la eterna juventud, no sé, bueno, es una locura de sitio. Y estuve en la selva también, en Ecuador, y luego pasé a Colombia por un contacto de esa selva ecuatoriana, ¿vale? O sea, todo me iba conectando en sí a una ruta que yo quería hacer, que era de permacultura y de medicina natural, y eso me conectó con un proyecto en el Putumayo, que esto es al sur de Colombia, donde estaba en Ecuador era un proyecto de aceites esenciales y este señor me presentó a una gente que eran unos taitas, ¿no? Y ahí ya me empezó a meter un poco en el mundo del chamán y en el mundo del indígena, ¿no? Del sur de Colombia que tenían un proyecto, una ecoaldea, que tenían un proyecto de medicina natural, medicina china y medicina y reforestación y bueno, un montón de historias, ¿no? Entre ellas permacultura. Y ahí es donde resido ya, donde decido cuando conozco a esa gente, conozco la filosofía del proyecto y demás, la verdad que es algo que me engancha bastante y decido quedarme de alguna manera a vivir. O sea, lo tenía súper claro, era como yo, bueno, yo aquí me quedo, yo- nos Este vemos, es mi encontré mi lugar. lugar en el mundo, este es mi lugar. Y ahí estuve un año y medio solo para hacer mi lugar en el mundo. Pero bueno, me enseñó muchísimo, ¿no? Al final del tiempo en esos lugares donde no hay tanto estímulo de pantalla ni, no sé, ni mundo diario, es otra dimensión y las cosas pasan eh, en otros niveles, ¿no? Es que, ahí aprendí mucho. Ahí Y aprendí mucho de medicina y de todo.
Eso te iba a preguntar. La transición de la medicina tradicional a la llamada también holística, te chocó? ¿O para vos tenía todo el sentido lo que te estaban contando los chamanes, los indígenas, la naturaleza? No, definitivamente tenía todo sentido. No es algo que me nació en el viaje, evidentemente es algo que ya traía un poco conmigo. Eh, Creo que mi padre también me inculcaba bastante, no tanto de la medicina natural, pero sí de un poco de que hay una fuerza mayor, ¿no? Una fuerza espiritual. Él lo tenía más con la Iglesia Católica y demás, pero creo que tiene que ver con esa fuerza, con esa energía universal que también tiene ese poder de sanación, ¿no? Y ese fue mi camino al final, ¿no? De poder encontrar esta manera de hacer esa medicina que me quede más cómoda. Entonces, soltar todo en Argentina y salir de viaje tenía que ver con esto, Claro, ya. Entonces, cuando encontré esa comunidad y ese lugar donde resonaba más con lo que quería hacer o entendían más la forma de ver el cuerpo humano y ver la sanación, ¿no? Tal como me interesaba verla a mí, fue que me quedé más tiempo, ¿no? Y aprendí lo que tenía que aprender, evidentemente, y también seguí porque se había agotado un poco ese aprendizaje, ¿no? Para mí. Y, y ya está, y eso. Pero no sé si responde tu pregunta. excelente, excelente. Y ahí Colombia, un año y medio, ¿volvés para Argentina y te vas a España o de ahí te vas a España? ¿Y Sí, por ahí qué cuando España? estuve, porque España. Bueno, como te decía, para mí era otra dimensión, ¿no? Estar en esta aldea, en esta comunidad. Tú piensas que vivíamos sin luz eléctrica, sin conexión, sin muchos estímulos, ¿no? Y básicamente comíamos de lo que cultivábamos, o sea, seguía en un contexto muy natural, muy otra dimensión. Y, y ahí es como que tengo una visión, un sueño, donde tenía que estudiar medicina china. Yo ya lo venía como sintiendo, pero tengo la determinación que iba a estudiar medicina china en Barcelona. ¿Conociste Y a alguien sin que estaba saber, haciendo eso? No, ¿lo soñaste? no, nada. Sí, Wow, fue como entre un sueño, una determinación, o sea, fue una certeza, ¿sabes? bien, Cuando te cae una certeza en la vida. No sé si te pasa muchas veces. A mí no me ha pasado sí, muchas, esta fue una. Y al poco tiempo cae una persona, conozco, que es de Barcelona también, de la cual me enamoro y empieza otro viaje, ¿no? wow. Y otra historia. Y ahí se abre la puerta de Barcelona, y ahí se abre la puerta de medicina china, y ahí se abre este mundo en el que todavía habito, ¿no? Que es aquí este continente donde se me abrió otra forma de hacer medicina. Y la cual hasta el día de hoy habito, sigo profundizando y sigo tratando Se- de se- caminar, ¿no? Qué Me encanta, difícil. amiga, y se te ve muy, muy bien. Me encanta eso. Te quería preguntar a vos, ¿qué es una diferencia abismal la que ves entre la Laura Galici, que estaba 14 horas allá en Paraná trabajando, y la que estaba en Colombia sin pantallas, sin estímulos Claro. eléctricos? Sí, definitivamente. O sea, yo creo que, y no solo la de Argentina, sino la que hay aquí, por momentos he caído otra vez en ese circuito, ¿sabes? De trabajar 10 12 horas día y caer otra vez en esa inercia que te lleva el consumo, el capitalismo y la vida, ¿no? Sí. Tal como No está es, planteada, ¿no? no es fácil, hay como una Y fuerza no, no, magnética ahí. no, es una fuerza mayor, es una fuerza mayor. La verdad que está bueno poder haber tenido y haber anclado, ¿no? Ese momento mira, es que hay otra manera de habitar el planeta, ¿sabes? Hay otra manera de habitar el planeta, hay otra manera de hacer las cosas, hay otra paz que viene desde otro lugar, ¿no? De un lugar real en realidad, y que todo esto que estás haciendo y en lo que te estás metiendo no tiene mucho sentido. Al final te termina enfermando y contradice todo aquello que le dices a tus pacientes, ¿no? Porque al final creo que parte de ese quiebre
de la medicina, ¿no? Tal como la venía ejerciendo, tiene que ver con la coherencia. O sea, yo me sentía totalmente incoherente. Yo le decía qué tenían que comer a mis, o sea, mentira. Mis pacientes me preguntaban qué podían comer, qué podían hacer para sentirse mejor y yo no sabía. Yo tampoco llevaba una vida ordenada a nivel de estilos de vida, ¿sabes? Entonces también eh, había mucha incoherencia para mí en esa manera de practicar la medicina. Y creo que, bueno, conocí los extremos, ¿no? O sea, me fui al extremo del vorágine total y al extremo del hippie flauti y creo que tampoco, ¿no? O sea, creo que hay que buscar un medio donde sea real, donde sea coherente también, ¿no? Eh, que ahí estoy, ¿no? En esa búsqueda que la encuentro por momentos y por momentos te vuelve a perder, porque así es la vida, ¿no? Es compleja la vida humana. Es compleja y simple, no sé, hay una paradoja. También, a Sí, ver, hay momentos que uno se cree que está en la cresta de la ola, que está brillando y a la semana puede pasarte a una situación que te mande al subsuelo. Es tal así, pero cual. sin embargo, siempre estamos como buscando lo mejor y Mm, optimizar. Es clave dar esos pequeños pasos y explorar, como hiciste vos con tu viaje, como hice yo con el mío, porque total. hasta por ahí hay cosas que no conocemos y nos van a hacer bien. Mm, Así que hay que ir ahí mm, a ambientar, dirían en Córdoba. total, Em, total. bien, llegás ahí a España y pudiste concretar lo de la medicina china inmediatamente. Claro, es que definitivamente, o sea, lo más mágico de toda esta situación es que justo con la persona que me encuentro, con la que vengo aquí a España, eh, su padre se había formado en medicina china con una mujer que era una maestra. Bueno, ya. Sí, todos los caminos se fueron abriendo para que hoy en día tenga contactos y eh, tenga esa magia, ¿no? De poder estar con personas que llevan muchos años en esta forma de hacer medicina, ¿no? Que es la medicina integrativa, como se llama actualmente, holística. Eh, Aquí España ha sido más pionero, bueno, en los países más nórdicos más todavía, ¿no? Pero que está muy alejado de la visión un poco que tenemos todavía en Argentina, aunque ha cambiado bastante y no me voy a poner a hablar de eso porque desconozco la situación actual de Argentina, así que Ok, no tengo ni idea. no entremos en Pero eso. sí, Ah, no entremos en eso, es- ¿no? me gustaría destacar lo mágico que es la causalidad que hubo, porque tenés esta idea de irte a España a estudiar medicina china. Llega una persona a tu vida de la cual te enamorás y es de España. Y que el padre haya estado en ese ámbito mágico. No, Sí, ya sé que acá está lleno de destino, destino. científicos que dicen que no existe la magia, dirán algunos. Pero si no es mágico, cambiarle el nombre, pero va por ese lado. Qué increíble. Total, total, destino total. Y bien. Y medicina china, vos me decís eso y yo me imagino, no sé, muchos tecitos y hierbas. Supongo que abarca más, abarca algo como la Bueno, acupuntura. Tirame algunas eh, claro, no, cuestiones. al final. Creo que lo que más se conoce de la medicina china es la acupuntura, que son estas agujitas, ¿no? Que se ponen en ciertos canales, en ciertos meridianos para abrirlos, para sacar calor, para tonificar, etcétera. Pero creo que no solo ha sido la medicina china como tal, ¿no? Que vine a formarme aquí y regularizarla, ¿no? En lo que es títulos académicos, sino que también venía estudiando medicina ayurveda, venía estudiando medicina andina, que es de todo lo que me mamé, ¿no? En ese contexto de Colombia, en esa estadía prolongada en esa comunidad, ¿no? Medicinal. Eh, Creo que al final la visión para mí de las medicinas ancestrales ha sido una pieza clave en mi forma de hacer medicina, porque tiene que ver con una forma de visión más o una cosmovisión más eh, holística. ¿Integral? Ah,
holística de la persona, o sea, ya no es solamente un cuerpo, no es solamente un órgano, sino que es también una energía, también es un espíritu, también es todo un ser y todo un contexto que está a su alrededor y todos los factores en consecuencia interaccionando pueden generar en un momento determinado una enfermedad, ¿no? Es como otra forma de pensar la enfermedad y no y tratarla en consecuencia, ¿no? Entonces creo que cada una de esas medicinas me ha formado y me ha permitido quebrar con ese patrón totalmente convencional, totalmente alopático, ¿no? De lo que es la medicina reduccionista que hay hoy en día. Es una medicina que está abocada simplemente a, si tengo un problema al dedo, te arreglo el dedo, no me voy a fijar por qué ese dedo está mal, Claro, ¿sabes? O sea, el dedo, yo solo veo el dedo que tiene sus críticas y tiene sus cosas buenas, evidentemente. Yo no voy a tratar un infarto de miocardio con una acupuntura, o sea, claro, ahí es donde, ahí es donde está interesante poder generar esta mezcla, poder generar esta fusión, ¿no? Y poder tener esa cabeza un poco más abarcativa del paciente. Lo que sucede es que el sistema no se sujeta. Es que es imposible individualizar tanto la medicina en un sistema donde hay cientos de pacientes, ¿no? Miles de pacientes, ¿no? Que trabajar, ¿no? Por médico y eso es difícil. claro. Sé que tenés algunos proyectos con esa clase de medicina o hay aparte a la medicina tenés otros. Cualquier proyecto que tengas es un Siempre es momento bueno. para comentarme. No, bueno, yo creo que prospectos, si no se tienen prospectos en la vida, es como los sueños, ¿no? No se tiene un estímulo para seguir, ¿no? Y sí, el trabajo para mí siempre ha sido pilar y siempre ha sido como lo que más me alimenta, ¿no? Eh, entre otras cosas. Pero sí, tengo un proyecto con una compañera que es oncóloga también y estamos en un proyecto digital actualmente. Eh, alimentándolo, y hasta ahí puedo decir, pero es un proyecto que fusiona, ella es oncóloga y yo trabajo la microbiota y fusiona estos dos mundos, que creemos que evidentemente es el futuro de la oncología, el futuro de la inmunidad, el futuro de la medicina mental, y que apostamos a ello y que es fuerte, con lo cual definitivamente, bueno. Ya veremos qué pasa, ¿no? Pero Me encanta y espero que me lo compartas. Bueno, queridísima amiga, para ir finalizando, quisiera que con tu conocimiento, experiencia y sabiduría, lo que tengas actualmente, puedas brindar algún tip, sugerencia o recomendación para aquellas personas que tenían una vida parecida a la tuya, profesionales que estaban en la vorágine de la ciudad, las pantallas, los horarios ajetreados y quieren lo mismo que vos y vos lo lograste, pudiste expandirte. Ese primer paso, ¿qué tips, sugerencia o recomendación tendrías? bueno, la verdad que más que decir que se dejen guiar por lo que siente el corazón, ¿no? Al final es el que manda, no la cabeza es el ego, ¿no? Y mete mucho miedo siempre y limitaciones y esto va a ir si va así, si va así, ¿no? Como empieza a proyectar un montón de situaciones que no son reales, ¿no? Porque no han sucedido tampoco. Creo que lo mejor que se puede hacer es dejarse guiar por el corazón, escuchar, ¿no? Esa voz que viene de más allá y te dice con certeza de que algo no está bien, que no está cómodo en ti y que hay que transformarlo, ¿no? Por lo menos a mí es lo que me pasó, o sea, como confiar en que hay algo mayor, que hay una energía superior que realmente acompaña cuando se toman esas decisiones, ¿no? Desde el corazón y desde la coherencia, ¿no? Que la coherencia es ese alineamiento, ¿no? Al final entre el corazón y la mente. Qué lindo mensaje, amiga. Y
Yo sé que esto le va a llegar a muchas personas. Sin embargo, por ahí alguna persona quizás quiere contactarte y necesita unas letras tuyas escritas con un mensaje motivador o un audio. ¿Vos estarías dispuesta a que yo ponga acá alguna de tu red? No sé si tenés Instagram, Sí, Facebook. claro. ¿Sí? Ok. Si no, tendría que editar esta parte. Ahora va a estar. Bueno, ¿cuál es tu Claro que Instagram? sí. Es Kinde, no me lo guardo, pero creo que empieza con Kindlehouse o algo así, ¿no? Bueno, pues yo lo busco y te lo pongo ahí. Pero ya con tener tu autorización es suficiente. Así, Mejor dicho. así que, amiguita, agradecido con el corazón de que estés acá para Hijo. brindar este aporte. Me parece de verdad mágico y magnífico. La doble M, tiraba esa. Eh, así que nada, agradecerte y espero verte pronto y gracias por estar acá en Full Experience Podcast En enero, amiguitos. Nos vemos en en Argentina. enero. Ah, es verdad, ya Y venís. sí, sí, Listo. y yo también agradecerte. La verdad que para mí, como dije al principio, un placer poder volver a conectar, si bien que veníamos conectando con mensajes previos, ¿no? Pero al final hablar así con profundidad y recordando, ¿no? Todo ese momento vital que nos lleva a lo que somos hoy en día, la verdad que ha sido muy bonito. Así que te agradezco también. Gracias a vos, amiguita. Sos admirable. Cualquier comentario que quieran dejar para mí o para ella, below. Un saludo a toda España, amiga. Te adoro. Un abracito grande, yo también. Cuídate mucho.